la impactante historia de David. No fue criado entre espadas, ni entrenado por guerreros. David, el menor de 8 hermanos, nació entre rebaños, polvo de caminos y el canto del viento en las colinas de Belén. Mientras otros peleaban guerras, él cuidaba ovejas. Pero lo que nadie sabía es que estaba siendo forjado por el mismísimo dedo de Dios para cambiar la historia de su pueblo. Mucho antes de coronas, palacios o ejércitos, hubo un llamado. Uno que comenzó en el silencio de un campo, bajo el sol ardiente, donde un joven de mirada firme y corazón valiente tocaba el arpa con la misma destreza con la que blandiría luego una espada. En los días en que Saúl aún gobernaba Israel, el profeta Samuel se encontraba en duelo. El rey, elegido por Dios, había sido rechazado por su desobediencia. El mandato divino fue claro: deja de lamentarte por Saúl, he elegido a otro. Fue entonces que Samuel, en obediencia, tomó su cuerno de aceite y partió hacia Belén. Allí, entre las calles de tierra y casas de piedra, vivía un hombre llamado Isaí. Tenía 8 hijos, y entre ellos, uno parecía no encajar. El menor, el pastor, el invisible para todos, menos para Dios. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, vio a Eliab, el hijo mayor, alto y fuerte, y pensó: este debe ser el elegido del Señor. Pero Dios susurró algo que cambiaría el rumbo del destino. No mires su apariencia ni su estatura. Yo no miro lo que el hombre mira. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron frente al profeta. Ninguno fue elegido. Samuel, extrañado, preguntó si faltaba alguno. Isaí, con cierto desdén, respondió: queda el menor, pero está en el campo cuidando ovejas. Lo mandaron llamar, y ahí apareció, polvo en los pies, manos curtidas por el pastoreo, ojos encendidos por la vida, rubio, de buen parecer, pero con una mirada que ningún otro hermano tenía. Y el Señor habló: levántate y úngelo, este es. El aceite descendió sobre su cabeza como el primer paso hacia la eternidad. Pero David volvió a su campo. El ungido aún no era rey. Primero tenía que pasar por fuego, por miedo, por traición y por un gigante. Un espíritu maligno comenzó a atormentar a Saúl. Sus noches eran oscuras, su mente inestable. Sus criados buscaron a alguien que pudiera calmarlo, y uno de ellos habló de un joven de Belén, hábil con el arpa, sabio con las palabras, valiente en batalla, y, lo más importante, el Señor está con él. David fue llevado a la corte, tocaba y el espíritu huía. Con cada melodía, el rey encontraba descanso. Saúl, sin saberlo, estaba frente al hombre que algún día ocuparía su trono. Pero lo que marcó el inicio de la leyenda no ocurrió en la corte, sino en el valle de Elá. Los filisteos, enemigos jurados de Israel, habían salido a guerra. De su campamento descendía cada día un campeón, Goliat, un gigante de casi 3 metros, cubierto de bronce, armado hasta los dientes. Durante 40 días desafiaba a Israel: manden a uno solo, si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se atrevía, ni un soldado, ni siquiera el rey. David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío y no entendió por qué todos temblaban. ¿Quién es este incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó. Se burlaron de él, lo llamaron insolente, curioso, ignorante. Pero David no hablaba desde la soberbia, hablaba desde la fe. Fue llevado ante Saúl. El rey lo miró con escepticismo, pero David habló con una seguridad que sacudía el alma. Tu siervo ha matado osos y leones para proteger las ovejas de su padre. Ese filisteo no será diferente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de su mano. Saúl aceptó,
aunque sin esperanza. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba bronce, no confiaba en espadas. Eligió 5 piedras lisas de un arroyo, tomó su honda, su cayado y caminó hacia la batalla más famosa de la historia. Cuando Goliat vio al joven pastor, lo menospreció, lo maldijo por sus dioses, lo llamó niño. Pero David no titubeó. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo te venceré, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. El silencio cayó sobre ambos campamentos. David corrió, no esperó, no dudó. Lanzó una piedra, una sola, y el gigante cayó. No hizo falta espada, tomó la del enemigo y con ella le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su campeón muerto, huyeron. Israel los persiguió, los venció. Y la canción de victoria comenzó a sonar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Pero el corazón humano es voluble, y el que ayer celebraba, mañana puede temer. Saúl sintió envidia, sintió miedo, y su alma se oscureció más que nunca. Aún así, algo inesperado surgió, una amistad imposible. Jonatán, el hijo del rey, vio algo en David que lo hizo amarlo como a sí mismo. Sellaron un pacto, uno que sobreviviría a la traición, al exilio y a la muerte. Saúl, cegado por sus celos, ofreció a su hija Mical a David, esperando usarla como trampa. Le pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que muriera en el intento. David volvió, con el doble. Se casó con Mical, ganó más batallas, y el pueblo lo amaba. Todo Israel lo veía entrar y salir con sabiduría y valentía, pero Saúl cada vez lo temía más. Lo alejó, lo exilió, lo persiguió. David huyó. Y así comenzó la parte más difícil de su camino. Una vida como fugitivo, un líder sin corona, un guerrero sin ejército, que pronto se convertiría en el jefe de los afligidos, endeudados y quebrantados de espíritu. Porque aunque el hombre lo rechazó, Dios aún lo guiaba, y lo mejor aún estaba por venir. Pero antes de ver ese futuro glorioso, David tuvo que caminar por uno de los valles más oscuros de su vida. Aquel joven valiente, perseguido por el rey Saúl, encontró refugio en tierra de filisteos. Aunque parecía una decisión arriesgada, Dios tenía sus propósitos. David se trasladó con sus hombres y sus familias a la ciudad de Siclag, que le fue concedida por el rey filisteo Aquis. Allí vivió durante más de un año, tiempo en el que David se dedicó a hacer incursiones contra los enemigos de Israel, protegiendo a su pueblo incluso desde territorio extranjero. Su lealtad a Dios y a su nación jamás se apagó, aunque sus pasos parecieran contradecir su destino. Aquis confiaba tanto en él que incluso pensó que David jamás regresaría a Israel. Pero David solo seguía el plan de Dios. Cuando los filisteos se prepararon para la batalla contra Israel, Aquis quiso que David peleara con ellos. Sin embargo, los príncipes filisteos desconfiaron. Gracias a esa intervención, David y sus hombres regresaron a Siclag, solo para encontrarla reducida a cenizas. Los amalecitas la habían saqueado y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y niños. En medio del dolor y la angustia, David hizo lo que siempre lo distinguió. Buscó al Señor. Y cuando recibió la orden de perseguir a los atacantes, lo hizo sin dudar. Dios le dio la victoria y pudo rescatar a todos los cautivos y recuperar lo perdido. Ese episodio no solo fortaleció su liderazgo, sino también el vínculo con sus hombres y con Dios. Poco después, llegaría una noticia que cambiaría la historia. Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, habían muerto en batalla. David lloró profundamente. Su lamento por Jonatán fue especialmente conmovedor.
Aquel vínculo de amor y lealtad quedó grabado para siempre en uno de los cantos más bellos de toda la Biblia. Tras ese momento de duelo, David buscó la dirección divina. El Señor le indicó que subiera a Hebrón, donde fue ungido rey sobre Judá, aunque al principio solo gobernó una parte del pueblo. El favor de Dios lo acompañaba. La casa de Saúl aún mantenía influencia, pero con el paso del tiempo, su poder fue disminuyendo, hasta que finalmente David fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel. David no solo fue ungido por hombres, sino que estaba respaldado por el llamado divino. A los 30 años comenzó a reinar sobre todo Israel. Una de sus primeras decisiones fue conquistar Jerusalén y establecer allí su capital. La ciudad de David se convirtió en el corazón espiritual y político de la nación. Más tarde, llevó el Arca del Pacto a Jerusalén, marcando un momento de celebración nacional y de renovación espiritual. David danzaba con alegría delante del Señor, sin importar su posición o dignidad, porque para él Dios estaba por encima de todo. Durante su reinado, Israel se expandió. Sus enemigos fueron derrotados y la nación alcanzó estabilidad y gloria. Dios hizo un pacto eterno con David, prometiéndole que de su linaje saldría un rey cuyo trono nunca tendría fin. Sin embargo, incluso los hombres conforme al corazón de Dios cometen errores. La historia de David y Betsabé es una dolorosa muestra de ello. A pesar de su pecado, su arrepentimiento fue sincero y Dios, aunque lo disciplinó, no retiró su promesa. David también enfrentó desafíos familiares, guerras internas, rebeliones, pero jamás dejó de buscar a Dios. Al final de su vida, preparó todo para que su hijo Salomón construyera el templo, el sueño que él no pudo realizar. Y antes de morir, le dejó instrucciones sabias, que obedeciera a Dios con todo su corazón. David murió después de reinar por 40 años. Su legado quedó grabado no solo en los libros de historia, sino en la eternidad. Fue poeta, guerrero, pastor y rey. Un hombre imperfecto, sí, pero profundamente amado por Dios. Gracias por acompañarme hasta aquí. La historia de David nos enseña que el camino con Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y déjame tus comentarios. Hasta el próximo episodio.